El hijo mudo del rey vampiro nunca había pronunciado una sola palabra en sus 300 años de existencia, hasta que la niñera Sofía comenzó a tararear una antigua canción de cuna mientras doblaba su ropa en la lavandería. Lo que nadie sabía era que la melodía contenía la clave para romper la maldición que le había robado la voz, y ahora el desesperado rey vampiro haría cualquier cosa por retenerla. El rey vampiro estaba de pie en el umbral de su estudio, como una estatua tallada. Sus pálidos dedos agarraban el antiguo marco de roble hasta que la madera crujió bajo la presión. Sofía retrocedió contra la pared del fondo. Su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que todas las criaturas sobrenaturales del castillo podían oírlo, mientras Adrian permanecía congelado entre ellos. Sus ojos plateados saltaban de su padre a la mujer que le había devuelto la voz. Lucian entró en la habitación con gracia fluida, cerrando la puerta tras él con un suave clic que sonó como una sentencia de muerte en el repentino silencio. El estudio era una catedral del conocimiento, sus paredes revestidas de suelo a techo con tomos encuadernados en cuero que parecían pulsar con su propia energía oscura, mientras que vitrinas de cristal exhibían artefactos que atrapaban la luz de las velas y proyectaban sombras retorcidas sobre las alfombras persas. Un cráneo humano reposaba sobre el enorme escritorio de caoba junto a una ornamentada copa de plata, y el estómago de Sofía se revolvió al darse cuenta de que las manchas oscuras alrededor del borde no eran de vino. Lucian se movió para situarse detrás de su escritorio. Sus movimientos depredadores, a pesar de su aparente calma, y cuando habló, su voz llevaba el peso de los siglos. Soy Lucian Blackthorn, el rey vampiro de los territorios del Este, y ese muchacho que has estado cuidando es mi hijo Adrian, condenado al silencio durante 300 años, hasta que tu voz rompió el hechizo que ha atormentado a nuestra familia desde antes de que naciera la abuela de tu abuela. Sofía apretó más la espalda contra la pared, sintiendo el frío de la piedra filtrarse a través de su suéter mientras su mente luchaba por procesar palabras que deberían haber sido imposibles, pero la evidencia se alzaba ante ella en la belleza de otro mundo de Adrian y la gracia inhumana de Lucian. El rey vampiro continuó. Sus pálidos ojos azules, sin apartarse nunca del rostro de ella, mientras explicaba cómo Adrian había nacido durante una brutal guerra entre facciones de vampiros, cuando antiguos linajes luchaban por territorio y poder con un salvajismo que hacía que los conflictos humanos parecieran juegos de niños. Una bruja llamada Morgantha la Cruel había maldecido al príncipe infante en venganza por alguna ofensa percibida, atando su voz con una magia tan oscura y retorcida que cada palabra que pronunciara llevaría el poder de destruir lo que más amara. Las manos de Lucian se cerraron en puños mientras hablaba de los años que siguieron, de cómo había buscado por el mundo una cura, consultando a todo ser mágico, desde antiguos chamanes hasta brujas modernas, gastando fortunas en hechizos y pociones que no hacían más que burlarse de su desesperación. La maldición estaba diseñada específicamente para ser irrompible, le había dicho Morgantha con su último aliento, a menos que la clave para la voz de su hijo llegara voluntariamente y con un corazón puro, alguien cuyo linaje llevara el recuerdo de una magia más antigua, alguien que pudiera cantar las canciones que precedían a la propia maldición. Sofía sintió que le temblaban las piernas mientras la verdad imposible se asentaba sobre ella como una manta sofocante, y abrió la boca para protestar que todo aquello era una locura, que los vampiros no existían y que las maldiciones eran cuentos de hadas. Pero las palabras murieron en su garganta al recordar la forma en que Adrian se había movido con una gracia imposible
y la manera en que su única palabra había hecho añicos cada trozo de cristal en la lavandería. Tú eres esa clave, dijo Lucian, su voz bajando a apenas un susurro que de alguna manera transmitía más amenaza que si hubiera gritado. Tu linaje, tu voz, tu conocimiento instintivo de melodías que se han perdido durante siglos, esto es lo que mi hijo necesita para liberarse de su prisión de silencio, y te daré cualquier cosa que desees para que te quedes y le ayudes. Hizo un gesto hacia un portafolio de cuero en su escritorio, y cuando lo abrió, Sofía vio extractos bancarios con números que hacían que su deuda estudiantil pareciera calderilla, escrituras de propiedades en ciudades de todo el mundo, certificados de acciones y joyas que brillaban incluso a la tenue luz de las velas. Ponle precio y es tuyo, continuó Lucian, pero sus ojos contenían una oscuridad que sugería que negarse no era realmente una opción. Todo lo que pido es que permanezcas aquí y continúes trabajando con Adrian. Ayúdalo a aprender a controlar su voz para que finalmente pueda vivir la vida que le fue robada antes de que pudiera pronunciar su primera palabra. Sofía encontró su voz por fin, aunque salió como un susurro ronco. Déjame ir, logró decir. Quiero irme ahora mismo. Quiero olvidar que todo esto ha pasado. Quiero ir a casa y fingir que los vampiros y las maldiciones son solo historias que la gente cuenta en la oscuridad. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran inútiles, porque Adrian se adelantó desde donde había estado de pie, silencioso e inmóvil, y sus labios se separaron para liberar su segunda palabra al mundo. Quédate, dijo, y la única sílaba transmitía tal anhelo y esperanza desesperada que Sofía sintió que se le rompía el corazón. Incluso cuando cada ventana del castillo se agrietó con la fuerza de su emoción, el sonido de los cristales rotos resonó por los pasillos como una sinfonía de cristal, y se oyó a los sirvientes correr por los corredores para evaluar los daños. Pero Sofía solo podía mirar a Adrian mientras se daba cuenta del terrible poder que habitaba en su voz. Sus ojos plateados estaban muy abiertos por la conmoción y el miedo por lo que había hecho, y se llevó las manos a la boca como si de alguna manera pudiera retractarse de la palabra, pero era demasiado tarde y todos lo sabían. Lucian rodeó el escritorio con una velocidad inhumana, extendiendo las manos hacia su hijo, manos que temblaban de emoción, pero Adrian se alejó de ambos hasta que se quedó solo en el centro de la habitación. Lo siento, susurró Adrian. Y esta vez su voz fue tan baja que apenas agitó el aire, pero aún así, Sofía escuchó el candelabro de cristal sobre ellos tintinear suavemente en respuesta. No quería asustarte, es solo que no puedo soportar la idea de volver a estar en silencio, de verte marchar como siempre hacen todos los demás. Sofía miró alternativamente al padre y al hijo, viendo la desesperación en los antiguos ojos de Lucian y los siglos de soledad en el joven rostro de Adrian, y supo que cualquier elección que hiciera en ese momento cambiaría sus vidas para siempre. En contra de cada instinto que le gritaba que corriera, en contra de cada pensamiento racional que le decía que los vampiros eran monstruos y las maldiciones imposibles, Sofía se escuchó a sí misma aceptar quedarse una semana. «Una semana», repitió con firmeza, encontrando la mirada aliviada de Lucian con lo que esperaba fuera acero en sus propios ojos. 7 días para ver si realmente puedo ayudar a Adrian, y luego me voy y me dejas marchar sin ninguna interferencia. Lucian inclinó la cabeza en lo que podría haber sido un acuerdo o un cortés desdén por sus ingenuas demandas, pero el rostro de Adrian se iluminó con una alegría tan pura que Sofía sintió que su determinación flaqueaba peligrosamente. A la mañana siguiente, se encontró en la sala de música con Adrian, un espacio que no había visto antes y que estaba claramente diseñado para el trabajo que estaban a punto de emprender.
Las paredes estaban revestidas de instrumentos de todas las épocas y culturas, desde arpas antiguas con cuerdas que brillaban como alambre de plata, hasta teclados modernos que zumbaban con potencial electrónico. Y la acústica era tan perfecta que hasta su respiración parecía crear armonía. Sofía comenzó con ejercicios sencillos, haciendo que Adrian tarareara mientras ella cantaba escalas y melodías básicas, y descubrió rápidamente que no todas las canciones funcionaban de la misma manera. Algunas melodías parecían agitar la magia en su voz, haciendo que el aire a su alrededor crepitara con una energía peligrosa que ponía sus nervios de punta, mientras que otras calmaban y contenían su poder como una mano suave que guía a un animal salvaje. Las melodías que mejor funcionaban eran las antiguas, canciones que recordaba a su abuela tararear mientras trabajaba en su jardín, canciones de cuna que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres en su familia que nunca habían conocido su verdadero significado. Cuando Adrian tarareaba estas melodías antiguas, su voz se mezclaba con la de ella de maneras que desafiaban toda explicación, creando armonías que parecían resonar con las mismas piedras del castillo, y durante esos momentos podía hablar libremente sin temor a la destrucción. Cuéntame sobre tu vida, dijo Sofía durante uno de estos espacios seguros, cuando sus voces se habían entretejido en algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría crear por sí solo. Los ojos plateados de Adrian se volvieron distantes mientras compartía fragmentos de su existencia, 3 siglos viendo cambiar el mundo, mientras él permanecía para siempre congelado en el cuerpo y el rostro de un niño de 12 años. Le habló de la soledad de la inmortalidad en frases vacilantes que se fortalecían con el paso de los días, de cómo había visto a sirvientes y tutores envejecer y morir mientras él permanecía sin cambios, de cómo se había enseñado a sí mismo a leer, escribir y pensar en docenas de idiomas, pero nunca había podido compartir sus pensamientos con otra alma. Mi padre intentó ayudar, susurró Adrian durante una sesión vespertina, cuando el sol poniente pintaba la sala de música en tonos de ámbar y oro. Me trajo compañero tras compañero, otros jóvenes vampiros, que se suponía que eran mis amigos, pero todos tenían miedo de lo que mi voz pudiera hacer, y yo tenía miedo de lo que pudiera decirles accidentalmente. Así que aprendí a estar en silencio, a expresarme a través de gestos y palabras escritas, pero hay algo en el habla que la escritura nunca puede capturar. Algo en la forma en que los pensamientos se vuelven reales cuando los pronuncias en voz alta que había olvidado hasta que llegaste aquí. Sofía se encontró cada vez más atraída por el mundo de Adrian a pesar de sus miedos, aprendiendo sobre la compleja política de la sociedad vampírica y el peso de ser heredero de un trono que nunca había pedido. La maldición no era solo un tormento personal, explicó él. También era una protección política, porque un príncipe vampiro que no podía hablar, no podía desafiar las estructuras de poder actuales, ni invocar las antiguas leyes que podrían perturbar el equilibrio cuidadosamente mantenido entre las diversas facciones de vampiros. Su silencio había mantenido la paz durante 3 siglos, pero también le había impedido vivir de verdad, y ahora que su voz estaba regresando, todo el mundo sobrenatural se estaba dando cuenta. Sofía se percató de esta atención cuando comenzó a ver rostros desconocidos en los pasillos del castillo, figuras pálidas y elegantes que se movían con la misma gracia depredadora que Lucian y la observaban con ojos calculadores. La señora Grimwald le explicó que se trataba de nobles vampiros que habían oído rumores sobre el progreso de Adrian y habían venido a ver por sí mismos si las historias eran ciertas. Algunos eran aliados de la facción de Lucian, que veían el regreso de la voz de Adrian como una oportunidad para fortalecer su posición política, mientras que otros pertenecían a linajes rivales, que veían el nuevo poder del príncipe
como una amenaza para sus propios territorios y privilegios cuidadosamente guardados. La atención ponía nerviosa a Sofía, pero parecía energizar a Adrian, que había estado aislado durante tanto tiempo que incluso los visitantes potencialmente hostiles eran preferibles al silencio vacío que había definido su existencia. Durante sus sesiones, comenzó a hablar más libremente, compartiendo historias, opiniones y sueños que habían estado encerrados dentro de él durante siglos. Y Sofía se encontraba a veces olvidando que estaba hablando con alguien que había vivido el auge y la caída de imperios. Su mente era aguda y curiosa, moldeada por la lectura y la observación interminables, pero su desarrollo emocional se había visto atrofiado por su aislamiento, dejándolo en algunos aspectos notablemente inocente a pesar de su avanzada edad. El gran avance llegó en su quinta noche juntos, cuando Sofía decidió probar algo que había estado dudando en intentar. En lugar de hacer que Adrian simplemente tarareara mientras ella cantaba, lo animó a añadir su propia parte vocal a la melodía, creando una verdadera armonía en lugar de solo acompañamiento. El resultado fue diferente a todo lo que habían experimentado antes. Sus voces se entrelazaron en algo que parecía resonar con los cimientos mágicos del propio castillo. Las antiguas piedras comenzaron a pulsar con una luz cálida que emanaba desde el interior de las propias paredes, y puertas que habían estado selladas durante décadas se abrieron con suaves suspiros, como si el propio edificio estuviera despertando de un largo sueño. Los retratos a lo largo de los pasillos se movían y cambiaban. Sus ojos pintados seguían el sonido de sus voces combinadas, y el propio aire parecía espesarse con un poder que hacía que la piel de Sofía hormigueara con electricidad. En la sala de música donde estaban sentados, los instrumentos comenzaron a tocarse solos en armonía con su canción, creando una sinfonía que llenó cada rincón del castillo con una música que hablaba de una magia más antigua que la memoria. Los ojos de Adrian estaban muy abiertos por el asombro y el miedo al sentir el alcance de lo que podían crear juntos, pero no dejó de cantar, y tampoco lo hizo Sofía, ambos perdidos en la belleza y el terror de su poder combinado. Desde las sombras del pasillo exterior, Lucian observaba con una expresión que mezclaba alegría y temor a partes iguales, porque aunque estaba encantado de ver a su hijo acceder finalmente a todo su potencial, también comprendía mejor que nadie las peligrosas implicaciones de lo que Adrian y Sofía podían lograr cuando sus voces se unían. Esa noche, después de que la resonancia mágica finalmente se desvaneciera y el castillo se hubiera asentado de nuevo en su habitual silencio, Adrian habló con Sofía en frases completas por primera vez desde que su maldición había comenzado a romperse. Le contó la noche de hacía 3 siglos, en que Morgantha la Cruel había llegado a su castillo, bajo el pretexto de una visita diplomática, cómo había parecido nada más que una anciana humana, hasta el momento en que reveló su verdadera naturaleza y la profundidad de su odio por el linaje de Lucian. Su madre había intentado protegerlo, dijo Adrian, su voz haciéndose más fuerte y clara con cada palabra, como si el acto de contar finalmente su historia estuviera sanando algo profundo dentro de él. Se interpuso entre la bruja y mi cuna, y la maldición de Morgantha la alcanzó a ella en lugar de a mí al principio, drenando su fuerza vital para alimentar la magia que ataría mi voz. Pero mi madre usó su último aliento para cantarme una canción de cuna, la misma que tú tarareaste esa primera noche en la lavandería, y de alguna manera su amor cambió la maldición de algo que me habría matado a algo que simplemente me silenció. La canción de cuna se convirtió en la clave de mi eventual libertad, tejida en la propia tela del hechizo de atadura, esperando a que alguien con el linaje correcto y el corazón correcto viniera y la cantara de nuevo a la vida. Sofía sintió lágrimas correr por su rostro mientras escuchaba la historia de Adrian.
comprendiendo ahora por qué la simple canción de cuna de su abuela había tenido tanto poder y por qué Lucian estaba tan desesperado por mantenerla en el castillo. No era solo una mujer cualquiera que se había topado con sus vidas, sino la descendiente de linajes mágicos que la conectaban con la misma maldición que había robado la voz de Adrian, y la melodía que se había transmitido a través de su familia era literalmente la clave de su libertad. Mientras Adrian continuaba hablando, contándole sobre la soledad y el aislamiento de su existencia maldita, sobre ver cambiar el mundo desde su prisión silenciosa mientras anhelaba ser parte de él, Sofía sintió que algo se movía dentro de su propio corazón. El miedo y la confusión que habían dominado sus pensamientos desde que supo la verdad sobre el mundo sobrenatural comenzaron a dar paso a otra cosa, una conexión con este extraño muchacho que había vivido durante siglos, pero que en muchos aspectos era más joven que ella, a quien se le había negado la experiencia humana más básica de la comunicación, hasta que ella, sin saberlo, se la había devuelto. Su vínculo emocional se profundizó con cada historia compartida y cada armonía exitosa que crearon juntos, pero se complicó por las vastas diferencias en sus naturalezas y circunstancias. Adrian era inmortal mientras ella era humana. Él era increíblemente rico y poderoso, mientras ella luchaba por pagar sus préstamos estudiantiles. Él era parte de un mundo sobrenatural que seguía reglas que ella apenas entendía, mientras ella era una mujer ordinaria que se había topado con la magia por accidente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, o quizás debido a ellas, Sofía se encontró atraída por Adrian de maneras que la asustaban y confundían, sintiendo una conexión que iba más allá de la mera simpatía o la obligación profesional. Comenzó a comprender que su semana en el castillo la estaba cambiando tanto como estaba cambiando a Adrian, y a medida que se acercaba el séptimo día, se dio cuenta de que marcharse podría ser mucho más difícil de lo que había imaginado originalmente. El descubrimiento ocurrió por accidente en la sexta noche de la estancia de Sofía, cuando se encontró sola en la vasta biblioteca del castillo, mientras Adrian descansaba y Lucian atendía al creciente número de visitantes que habían estado llegando durante toda la semana. La biblioteca era un laberinto de imponentes estanterías que se extendían hacia sombras que la luz de las velas no podía penetrar, llenas de libros, pergaminos y manuscritos que relataban siglos de historia sobrenatural, y Sofía se había sentido atraída allí por una inquieta curiosidad sobre el mundo en el que se había adentrado. Estaba examinando una sección dedicada a las relaciones entre humanos y vampiros cuando sus dedos rozaron un diario encuadernado en cuero que pareció pulsar con calor a su tacto, y cuando lo abrió, se encontró mirando un retrato que le heló la sangre en las venas. La mujer del cuadro podría haber sido su gemela, con el mismo cabello oscuro y rasgos suaves, los mismos ojos marrones inteligentes que parecían albergar profundidades de conocimiento y compasión, y escrito debajo de la imagen en elegante caligrafía estaba el nombre Helena Nightingale, primera guardiana de la voz y guardiana de las canciones antiguas. Las manos de Sofía temblaron mientras pasaba las páginas, leyendo las propias palabras de Helena sobre su papel como enlace entre los mundos humano y vampírico durante una era en la que las dos especies habían coexistido en un cuidadoso equilibrio en lugar de la temerosa separación que caracterizaba los tiempos modernos. Helena había nacido con un don inusual, explicaba el diario. Un linaje que llevaba la memoria genética de canciones que precedían a la historia escrita, melodías que podían influir en el tejido mismo de la realidad mágica cuando eran cantadas por alguien con la herencia y el entrenamiento adecuados. Había utilizado estas habilidades para ayudar a mantener la paz entre vampiros y humanos durante décadas, sirviendo como traductora,
mediadora y guardiana de conocimientos antiguos que ambas partes necesitaban, pero que ninguna entendía completamente. El diario detallaba el trabajo de Helena con varios linajes de vampiros, cómo había ayudado a resolver disputas territoriales y crisis de sucesión mediante la aplicación cuidadosa de canciones vinculantes y magia de armonía, pero también hablaba de las crecientes tensiones que finalmente desgarrarían la delicada alianza que había pasado su vida construyendo. Helena había previsto el conflicto venidero, leyó Sofía con creciente fascinación y temor. La guerra que llevaría a los vampiros a la clandestinidad y a los humanos a una ignorancia voluntaria del mundo sobrenatural que existía junto al suyo, y había tomado medidas para preservar su conocimiento y habilidades a través de sus descendientes. Las canciones vinculantes se transmitirían a través de las mujeres de su linaje como canciones de cuna y melodías populares. Su verdadero propósito oculto, pero su poder intacto, esperando el día en que serían necesarias de nuevo para cerrar la brecha entre los mundos. Helena había estado presente en la maldición de Adrian, descubrió Sofía con sorpresa. De hecho, había sido ella quien sugirió la forma específica que debería tomar la maldición cuando quedó claro que el hechizo original de Morgantha mataría al príncipe infante en lugar de simplemente silenciarlo. Trabajando con la madre de Adrian, Helena había tejido su propia magia en la maldición de la bruja, transformándola de un arma de destrucción en una cerradura compleja que solo podía ser abierta por alguien que llevara el linaje de Helena y cantara las canciones que ella había incrustado en la propia estructura del hechizo. Las últimas entradas del diario hablaban de la esperanza de Helena de que algún día uno de sus descendientes encontraría el camino al castillo de los Blackthorn y completaría el trabajo que ella había comenzado, rompiendo no solo la maldición de Adrian, sino abriendo la puerta a una nueva era de cooperación entre los mundos sobrenatural y humano. Mientras Sofía leía estas palabras, sintió cómo las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía encajaban a su alrededor. Y comprendió con meridiana claridad por qué Lucian había estado tan desesperado por mantenerla en el castillo y por qué su voz tenía un efecto tan profundo en la maldición de Adrian. No era solo una mujer cualquiera que se había topado con sus vidas por casualidad, sino la culminación del plan de siglos de Helena, la clave que había sido cuidadosamente elaborada y transmitida a través de generaciones para abrir la prisión que mantenía cautiva la voz de Adrian. La revelación fue abrumadora, aterradora y extrañamente liberadora a la vez, porque significaba que todo lo que le había sucedido estaba destinado en cierto sentido, que su presencia aquí no era un accidente, sino una herencia, no una coincidencia, sino el cumplimiento de un legado que nunca supo que llevaba. Cuando Lucian la encontró en la biblioteca horas más tarde, todavía aferrada al diario de Helena, con lágrimas corriendo por su rostro, echó un vistazo al libro en sus manos, y su expresión cambió de preocupación a una compleja mezcla de alivio y desesperación, que le dijo que había estado esperando este momento desde el día en que llegó. Ahora lo entiendes, dijo en voz baja, acomodándose en la silla frente a donde ella estaba sentada, rodeada de papeles esparcidos y libros abiertos. Ahora sabes por qué no puedo dejarte marchar, por qué haré lo que sea necesario para mantenerte aquí con Adrian, porque no eres solo su esperanza de libertad, sino potencialmente la clave para sanar la brecha entre nuestros mundos que ha existido durante siglos. Sofía lo miró con los ojos enrojecidos de tanto llorar y le hizo la pregunta que le había estado quemando en la mente desde que comenzó a leer las palabras de Helena. ¿Sabías quién era yo cuando me contrataste? ¿Planeaste todo esto? ¿O fue realmente solo una coincidencia lo que me trajo aquí? Los antiguos ojos de Lucian contenían una tristeza que hablaba de siglos de decepción y esperanzas fallidas, mientras explicaba
que había estado buscando a los descendientes de Elena durante décadas, siguiendo linajes y árboles genealógicos a través de una investigación genealógica interminable, pero que la familia de Sofía había sido particularmente difícil de rastrear, porque la hija de Elena había tomado un nombre diferente cuando se casó y se mudó a otro continente. Había contratado a docenas de mujeres a lo largo de los años que mostraban la más mínima conexión con el linaje de Elena, llevándolas al castillo en diversas capacidades con la esperanza de que una de ellas resultara ser la clave que su hijo necesitaba. Pero ninguna de ellas había poseído la combinación específica de linaje y habilidad natural que Sofía llevaba. Cuando vio la solicitud de Sofía para el puesto de niñera, su experiencia en musicoterapia y el apellido de soltera de su abuela habían sido suficientes para que se arriesgara, pero no había sabido con certeza que era descendiente de Elena hasta el momento en que su canción de cuna resquebrajó la maldición de Adrian y demostró que la antigua magia todavía fluía por sus venas. Las implicaciones políticas de la herencia de Sofía quedaron claras la noche siguiente cuando Lady Serafina Valdres llegó al castillo con un séquito que incluía a algunos de los nobles vampiros más poderosos de todos los territorios del este. Serafina era una visión de elegante amenaza, con un cabello rubio platino que caía como seda hasta su cintura y unos pálidos ojos verdes que parecían ver a través del alma, y se movía por el gran salón del castillo como si fuera suyo en lugar de simplemente estar de visita. Sofía observaba desde la galería superior mientras Lucian recibía a sus invitados con la cortesía formal que siglos de política le habían enseñado, pero podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que su mano descansaba cerca de la espada ceremonial a su lado. Adrian estaba junto a su padre durante las presentaciones formales. Su recién descubierta capacidad para hablar le permitía participar en los rituales de la corte por primera vez en su larga existencia, pero Sofía notó con qué cuidado modulaba su voz y cómo los ojos de Serafina seguían cada una de sus palabras con un interés calculador. La corte de la noble dama incluía a representantes de linajes que Sofía había aprendido a reconocer durante su semana en el castillo, antiguas familias cuyo poder e influencia se extendían por continentes y cuyas lealtades cambiaban como el mercurio dependiendo de los vientos políticos. Después de que concluyeron los saludos formales y los visitantes fueron conducidos a sus habitaciones, Sofía se encontró convocada a una reunión privada en el estudio de Lucian, donde Serafina esperaba con la confianza casual de alguien que nunca había dudado de su capacidad para conseguir lo que quería. La dama vampiro estudió a Sofía con esos inquietantes ojos verdes, observando todo, desde su ropa sencilla hasta la forma en que se comportaba, y cuando habló, su voz llevaba los acentos cultos de siglos de educación y refinamiento. Así que tú eres la descendiente de Helena Nightingale, la mujer que ha logrado lo que cientos de las mentes mágicas más brillantes han fracasado en conseguir durante 3 siglos, dijo Serafina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué fascinante que tal poder se manifieste en alguien tan, digamos, poco preparada para las implicaciones de lo que ha despertado. Lucian se movió para situarse protectoramente cerca de Sofía mientras Serafina continuaba, explicando con una cortesía sedosa exactamente por qué el regreso de la voz de Adrian era una amenaza tan significativa para el equilibrio cuidadosamente mantenido de la sociedad vampírica. El linaje del príncipe conllevaba reclamaciones sobre territorios que habían sido redistribuidos entre otras familias durante sus siglos de silencio, antiguas leyes que podían ser invocadas para desafiar las estructuras de poder actuales y trastornar acuerdos
que habían mantenido la paz durante generaciones. Su voz no era solo una liberación personal, sino un arma política que podía remodelar todo el panorama sobrenatural, y muchos de los linajes más antiguos se habían acostumbrado al statu quo que su maldición había ayudado a mantener. La solución de Serafina era elegantemente simple y absolutamente despiadada. Explicó con el mismo tono agradable que podría haber usado para hablar del tiempo. Adrian vendría a vivir a su propiedad, donde sería tratado con todo el lujo y el respeto debidos a su estatus real, pero se le mantendría a salvo de influencias que pudieran animarle a usar su voz de maneras que pudieran desestabilizar el orden existente. Sofía sería compensada generosamente por sus servicios y devuelta a su vida humana, con los recuerdos cuidadosamente ajustados para eliminar cualquier rastro de sus experiencias sobrenaturales, asegurando que el secreto del linaje de las guardianas de la voz permaneciera a buen recaudo. La negativa de Lucian fue inmediata y absoluta, su voz llevando la autoridad de un rey que no había mantenido su trono durante siglos, retrocediendo ante los desafíos. Pero Serafina simplemente sonrió y jugó su última carta con una eficacia devastadora. El Consejo de Vampiros había estado monitoreando la situación en el castillo Blackthorn con creciente preocupación, reveló, y se estaban planteando serias preguntas sobre la conveniencia de permitir una experimentación mágica no supervisada que podría desestabilizar potencialmente todo el mundo sobrenatural. Si Lucian continuaba negándose a un compromiso razonable, se vería obligada a informar de sus preocupaciones al Consejo, lo que casi con toda seguridad resultaría en su intervención directa y el cese inmediato de todo contacto entre Adrian y su guardiana de la voz. La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos como veneno, porque todos en la habitación entendían que la intervención del Consejo significaría no solo la separación, sino probablemente la atadura permanente de la voz de Adrian a través de métodos mucho más brutales e irreversibles que su maldición original. Sofía sintió que las paredes del estudio se cerraban a su alrededor al darse cuenta de que se había convertido en un peón en un juego político cuyas reglas no entendía y cuyas apuestas eran más altas de lo que jamás había imaginado, mientras Adrian permanecía congelado de horror ante la idea de perder su voz de nuevo justo cuando estaba aprendiendo a usarla. La conversación que siguió a la partida de Serafina se llevó a cabo en duros susurros en los aposentos privados de Lucián, donde Sofía finalmente comprendió el verdadero alcance de la trampa que se había cerrado a su alrededor durante su semana en el castillo. Lucian dejó su posición brutalmente clara. Sus antiguos ojos contenían una desesperación que había evolucionado hacia algo más duro y peligroso en el transcurso de su discusión. No permitiría que Adrian fuera llevado por Serafina, no permitiría que el Consejo destruyera el progreso que habían logrado, y usaría cualquier medio necesario para proteger tanto a su hijo como a la mujer que se había convertido en la clave de su libertad. Cuando Sofía exigió saber qué significaba eso, cuando insistió en su derecho a marcharse y regresar a su propia vida, la máscara de cortesía civilizada de Lucian finalmente se deslizó para revelar al depredador que había debajo. Ya no eres solo una mujer humana que se topó con nuestro mundo por accidente, le dijo con una intensidad tranquila. Eres la heredera de Helena Nightingale, la última guardiana de la voz. La única persona viva que puede completar el trabajo que se inició hace 3 siglos, y no permitiré que te alejes de esa responsabilidad simplemente porque tienes miedo de sus implicaciones. El castillo puede hacerse cómodo para ti, continuó, su tono volviéndose más razonable pero no menos implacable. Tendrás acceso a recursos y lujos más allá de cualquier cosa que pudieras lograr en el mundo humano. Oportunidades para estudiar magia e historia que a ningún erudito humano se le ha ofrecido jamás.
pero no se te permitirá marcharte, y no se te permitirá rechazar la herencia que fluye en tu sangre. Sofía sintió que el pánico le subía por la garganta al darse cuenta de que su semana de supuesta libertad había sido una ilusión, que desde el momento en que tarareó por primera vez la canción de cuna de Elena, había dejado de ser un agente libre en su propia vida y se había convertido en un recurso valioso que debía ser protegido y controlado. Había cambiado su deuda estudiantil y su futuro incierto por un tipo diferente de prisión, una decorada con seda y oro, pero no menos confinante por su lujo. Adrian apareció en el umbral como si hubiera sido convocado por su angustia, su rostro pálido de congoja al contemplar la escena y comprender lo que su padre se proponía hacer. Sofía se volvió hacia él con una esperanza desesperada, creyendo que el muchacho al que había llegado a querer no permitiría que la retuvieran en contra de su voluntad. Pero la respuesta de Adrian reveló la profundidad de su propia desesperación y los siglos de soledad que habían moldeado su carácter. Por favor, no me dejes, dijo, su voz con un poder que hizo que las ventanas vibraran en sus marcos. Sé que es egoísta y sé que tienes una vida fuera de estos muros, pero no puedo soportar la idea de volver al silencio, de pasar la eternidad solo de nuevo, ahora que sé lo que significa tener a alguien que me entiende. Sus palabras golpearon a Sofía como golpes físicos porque podía oír el amor y la necesidad genuinos detrás de ellas, pero también podía ver cómo sus propios sentimientos estaban siendo utilizados como armas contra ella por dos criaturas inmortales que habían aprendido a tomar lo que necesitaban para sobrevivir sin importar el costo para los demás. La manipulación emocional era tanto más efectiva porque sabía que no era del todo calculada, que los sentimientos de Adrian eran reales aunque se estuvieran utilizando para atraparla, que la desesperación de Lucian provenía de un amor genuino por su hijo, aunque se expresara a través del control y la coerción. Se encontró atrapada entre la compasión y la furia, entre el deseo de ayudar a Adrian a continuar su recuperación y la necesidad de escapar antes de perderse por completo en su mundo sobrenatural. A medida que la discusión continuaba y las posturas se endurecían, la angustia de Adrian se agudizó y su control sobre su voz comenzó a flaquear, hasta que finalmente sus emociones superaron su cuidadosa contención y pronunció una frase que llevaba toda la fuerza de su poder despierto. Preferiría volver al silencio que mantenerte aquí en contra de tu voluntad, dijo, y las palabras golpearon los cimientos del castillo como un terremoto, enviando grietas que corrían por las antiguas piedras y haciendo que tapices centenarios cayeran de sus soportes en nubes de polvo y descomposición. El poder en bruto de su voz, cuando no estaba controlado por la influencia armonizadora de Sofía, era aterrador y destructivo, demostrando que los temores de los nobles vampiros no eran del todo infundados, pero también demostraba la bondad esencial de Adrian y su renuencia a comprar su libertad a costa de la cautividad de otra persona. En ese momento, con el castillo temblando a su alrededor y el sonido de su voz sin restricciones, resonando por pasillos que habían estado en silencio durante siglos, Sofía se dio cuenta de que su elección no era realmente entre la libertad y el cautiverio, sino entre abrazar un destino que nunca había pedido o ver la destrucción de dos personas a las que había llegado a amar a pesar de las circunstancias imposibles que los habían unido. El Consejo de Vampiros descendió sobre el castillo Blackthorn como una tormenta hecha manifiesto, su llegada anunciada por el repentino oscurecimiento de cada fuente de luz en un radio de 1 milla y un frío que calaba hasta los huesos y que parecía filtrarse a través de los muros de piedra como si fueran de papel. El anciano Marius lideraba la procesión, una figura tan antigua que su presencia parecía doblegar la realidad a su alrededor.
su pálida piel estirada sobre huesos que habían presenciado el auge y la caída de civilizaciones. Mientras sus ojos contenían la fría sabiduría de milenios pasados, gobernando desde las sombras. Detrás de él venían los 12 miembros del Alto Consejo, cada uno una leyenda por derecho propio, vampiros cuyos nombres se susurraban con temerosa reverencia en todo el mundo sobrenatural, y cuyo poder combinado podía remodelar continentes enteros si decidían ejercerlo. Sofía observaba desde la galería cómo entraban en el gran salón con precisión ceremonial, sus túnicas negras fluyendo como oscuridad líquida y sus rostros máscaras de juicio implacable que hablaban de decisiones ya tomadas y destinos ya sellados. La audiencia formal comenzó a medianoche, llevada a cabo según tradiciones que precedían a la mayoría de las religiones humanas, con Lucien y Adrian de pie ante el consejo, reunido como acusados en un juicio donde el veredicto había sido predeterminado. El anciano Marius habló con una voz que parecía venir de la tumba misma, explicando que el consejo había recibido informes preocupantes sobre una experimentación mágica no autorizada que tenía lugar en el castillo Blackthorn, actividades que amenazaban potencialmente el equilibrio cuidadosamente mantenido entre los mundos sobrenatural y humano. Habían venido a investigar estas afirmaciones y a tomar cualquier medida necesaria para proteger a ambas especies de las consecuencias de la ambición imprudente y la esperanza equivocada. Sofía fue llamada a declarar como testigo clave. Sus piernas temblaban mientras caminaba por el suelo de mármol, bajo el escrutinio de seres que habían gobernado en la oscuridad desde antes de que sus antepasados aprendieran a hacer fuego, y cuando el anciano Marius fijó su antigua mirada en ella, sintió como si su propia alma estuviera siendo pesada y medida. El consejo ya lo sabía todo, se dio cuenta con creciente horror, desde el momento en que tarareó por primera vez la canción de cuna de Helena, hasta las maniobras políticas que siguieron a la visita de Serafina, y no habían venido a investigar, sino a dictar sentencias sobre actividades que habían estado monitoreando desde el principio. El anciano Marius reveló la verdadera historia de la maldición de Adrian con desapego clínico, explicando que la situación del joven príncipe no era única, sino la última de una serie de casos similares que el Consejo había tratado a lo largo de los siglos. Había habido otras guardianas de la voz, dijo, otras descendientes del linaje de Helena, que habían sido descubiertas y llevadas a diversas cortes de vampiros en intentos de romper maldiciones y desbloquear magias antiguas, pero cada uno de esos intentos había terminado en un fracaso catastrófico. Las fuerzas mágicas involucradas eran simplemente demasiado poderosas e impredecibles para que las mentes mortales las controlaran de forma segura, y los resultados habían incluido aldeas incendiadas, bajas masivas tanto en la población humana como en la vampírica, y desastres mágicos que habían requerido décadas de cuidadoso encubrimiento para evitar la exposición del mundo sobrenatural. El incidente más reciente había ocurrido solo 50 años antes, continuó el anciano Marius, con el mismo tono impasible, cuando una guardiana de la voz, llamada Margaret Songbird, había intentado romper una maldición similar que afectaba a un noble vampiro en Rumania. La mujer había restaurado con éxito la voz del noble, pero la retroalimentación mágica incontrolada había creado un incendio forestal que consumió 3 pueblos y mató a cientos de personas inocentes antes de que los equipos de intervención del Consejo pudieran contener el daño. La propia Margaret se había vuelto loca por la experiencia, pasando sus últimos años en un manicomio balbuceando sobre canciones que solo ella podía oír. Y el noble vampiro
había sido ejecutado por decreto del Consejo para prevenir futuros incidentes. Estos fracasos no eran accidentes ni coincidencias, explicó el anciano, sino consecuencias inevitables de intentar manipular fuerzas mágicas que estaban más allá de la comprensión y el control humanos, razón por la cual el Consejo había establecido prohibiciones estrictas contra cualquier experimento futuro que involucrara linajes de guardianas de la voz. El decreto que siguió fue emitido con la misma certeza inexorable que un desastre natural. El anciano Marius anunció que Sofía Chen se sometería de inmediato a una atadura mágica que sellaría permanentemente su capacidad para cantar las canciones antiguas, cortando efectivamente su conexión con la herencia de las guardianas de la voz y asegurando que la maldición de Adrian permanecería intacta para siempre. La atadura sería realizada por magos del Consejo, utilizando métodos que habían sido perfeccionados a lo largo de siglos de lidiar con situaciones similares. Y aunque Sofía conservaría su voz normal para hablar y sus habilidades musicales, nunca más podría acceder a las melodías específicas que podían influir en la magia sobrenatural. Adrian sería devuelto a su estado anterior de silencio forzado, pero se le permitiría permanecer con su padre, en lugar de ser puesto bajo la custodia del Consejo, una misericordia que el anciano Marius indicó que se concedía únicamente por respeto al largo servicio de Lucian a la sociedad vampírica. El pronunciamiento cayó sobre el gran salón como una sentencia de muerte. Y Sofía sintió que la sangre se le retiraba del rostro al darse cuenta de que todo lo que había experimentado durante las últimas semanas estaba a punto de serle arrebatado por criaturas que la veían como nada más que una anomalía peligrosa que debía ser neutralizada. La reacción de Adrian fue inmediata y devastadora, su ira desesperada, superando cada lección de control que Sofía le había enseñado, mientras se adelantaba y expresaba su desafío con una voz que llevaba toda la fuerza de su poder despierto. No tenéis derecho a quitarme lo que mi madre murió por preservar, declaró, y las palabras golpearon el gran salón como una fuerza física que envió grietas que corrían por el techo abovedado y derribó trozos de piedra que habían permanecido en pie durante siglos. Las antiguas ventanas estallaron hacia afuera en lluvias de vidrio de colores, mientras el suelo de mármol se doblaba y se partía bajo la presión de su voz sin restricciones. Y varios de los miembros más jóvenes del Consejo incluso retrocedieron tambaleándose, mientras las ondas sonoras golpeaban contra sus defensas sobrenaturales. El anciano Marius permaneció impasible ante la demostración, su expresión mostrando solo una sombría satisfacción, como si Adrian acabara de probar cada punto que el Consejo había argumentado sobre los peligros de la magia incontrolada de las guardianas de la voz, mientras que los otros miembros del Consejo comenzaron a tejer hechizos protectores que brillaban en el aire como espejismos de calor. La destrucción continuó durante varios segundos más, antes de que la voz de Adrian finalmente se quebrara por el esfuerzo, dejándolo jadeando y temblando, mientras el polvo y los escombros se asentaban a su alrededor como nieve, y en el repentino silencio, el anciano Marius habló de nuevo con fría finalidad. Acabas de demostrar exactamente por qué la decisión del Consejo no solo está justificada, sino que es urgentemente necesaria, dijo, señalando el salón en ruinas a su alrededor. Este castillo ha sobrevivido a guerras, asedios y desastres naturales durante más de 1000 años, pero un solo estallido emocional de un portador de la guardiana de la voz, no entrenado, ha causado más daño estructural que cualquier enemigo externo jamás logró infligir. Imaginen lo que sucedería si tal poder se desatara en un área poblada. Entre humanos que no tienen defensas contra las fuerzas mágicas ni comprensión de lo que los estaba matando.
Las horas que siguieron al pronunciamiento del consejo estuvieron llenas de una planificación frenética y susurros desesperados, mientras Lucian reunía todos los recursos y aliados en los que podía confiar en un último intento desesperado por salvar tanto a su hijo como a la mujer que se había convertido en la clave de la libertad de Adrian. La señora Grimwald demostró ser la aliada crucial, su antigua lealtad a la familia Blackthorne, superando cualquier temor a las represalias del consejo al revelar conocimientos que ni siquiera Lucian sospechaba que poseía. La anciana sirvienta había sido la asistente personal de Helena Nightingale durante sus años en el castillo. Explicó en la privacidad del estudio de Lucian, mientras los guardias del consejo patrullaban los pasillos exteriores, y había ayudado a Helena a establecer el santuario mágico escondido en las montañas, donde las guardianas de la voz alguna vez se entrenaron de forma segura lejos de la interferencia política. El santuario todavía existía, insistió la señora Grimwald, protegido por barreras y encantamientos que habían sido diseñados específicamente para ocultar las actividades de las guardianas de la voz de la detección del consejo. Y si podían llegar a él antes de que la ceremonia de atadura estuviera programada, entonces Sofía podría tener la oportunidad de abrazar plenamente su herencia y obtener suficiente poder para protegerse a sí misma y a Adrian de más interferencias. El plan que surgió de su apresurada conferencia era desesperado y peligroso, requiriendo que se escabulleran del castillo durante las horas previas al amanecer, cuando la atención del consejo se centraría en preparar el ritual de atadura, pero representaba su única esperanza de escapar del destino que el anciano Marius había decretado para ellos. Lucian crearía una distracción desafiando formalmente la autoridad del Consejo en audiencia pública, un movimiento que ciertamente resultaría en su propia destrucción, pero que ganaría un tiempo precioso para el intento de escape, mientras que la señora Grimwald y su red de sirvientes leales guiarían a Sofía y Adrian a través de pasajes secretos que conducían a los senderos de la montaña. La decisión más crucial recayó en la propia Sofía, quien tendría que elegir si someterse a la peligrosa transformación que desbloquearía todas sus habilidades de guardiana de la voz y la ataría permanentemente al mundo sobrenatural, o permanecer como estaba y aceptar las limitaciones que tal elección impondría a su poder para ayudar a Adrian. La señora Grimwald explicó el proceso con precisión clínica, describiendo cómo las descendientes de Helena podían acceder a su herencia completa a través de un ritual que despertaría cada gen mágico latente en su linaje y les otorgaría un control consciente sobre las canciones antiguas que anteriormente se habían manifestado solo como instinto. La transformación haría a Sofía lo suficientemente poderosa como para protegerse a sí misma y a Adrian de la interferencia del consejo, pero también la haría inmortal y cortaría sus lazos con el mundo humano para siempre, atrapándola en el reino sobrenatural tan seguramente como cualquier prisión. Adrian escuchó estas explicaciones con creciente horror, comprendiendo que su búsqueda de libertad estaba a punto de costarle a Sofía todo lo que había conocido y amado de su existencia anterior, y comenzó a considerar seriamente la alternativa que nadie más quería discutir. Si permitía que el consejo lo silenciara permanentemente, usando métodos que harían imposible la reversión incluso con la intervención de una guardiana de la voz, entonces Sofía sería libre de regresar a su vida humana sin la atadura que el anciano Marius había decretado. La maldición había sido su carga durante 3 siglos, argumentó con una lógica desesperada, y no tenía derecho a arrastrar a una mujer inocente a un encarcelamiento eterno simplemente porque estaba cansado de estar solo y en silencio.
El debate que siguió reveló la profundidad de los sentimientos que se habían desarrollado entre los tres durante su breve tiempo juntos, con Lucian dividido entre su devoción paternal y su comprensión racional de la situación imposible que enfrentaban, mientras que Sofía luchaba por equilibrar su creciente amor por Adrian con su terror a perder su humanidad para siempre. La decisión fue finalmente pospuesta por necesidad práctica a medida que se acercaba el momento de su intento de escape, pero el peso emocional de la elección se cernía sobre ellos como una espada mientras hacían los preparativos finales para huir del castillo que se había convertido tanto en santuario como en prisión. La traición llegó en el peor momento posible, justo cuando Sofía y Adrian se abrían paso a través de los antiguos túneles que la señora Grimwald había revelado bajo los cimientos del castillo. Habían evitado con éxito las patrullas del consejo y estaban a pocas horas de llegar al santuario de la montaña cuando, de repente, la luz de las antorchas brilló delante de ellos y Lady Serafina apareció a la vista con un escuadrón de sus guardias personales bloqueándoles el paso. La sonrisa de la noble vampira era triunfante y fríamente satisfecha, mientras explicaba que había estado monitoreando sus planes desde el principio, usando hechizos de vigilancia mágica que habían sido programados para rastrear cualquier intento de escape desde el momento en que se anunció el decreto del Consejo. Uno de los sirvientes de mayor confianza de Lucian había estado a su servicio durante décadas, filtrando información sobre las actividades de la familia Blackthorn a linajes rivales que siempre estaban ansiosos por obtener ventajas sobre el poderoso rey, y cada detalle de su desesperado plan había sido informado a Serafina a los pocos minutos de su concepción. Les había permitido comenzar su intento de escape porque capturarlos en el acto de huir de la justicia del Consejo proporcionaría pruebas adicionales de su culpabilidad y facilitaría la justificación de castigos más severos de los que el anciano Marius había propuesto originalmente. La reacción de Adrian al ver a Sofía amenazada fue instantánea y catastrófica. Sus instintos protectores superando cualquier consideración de seguridad o consecuencias mientras se adelantaba para protegerla de los guardias de Serafina. El sonido que emergió de su garganta fue diferente a todo lo que había producido antes. Una nota pura de poder que pareció resonar con las frecuencias fundamentales de la realidad misma, y el efecto en su entorno fue inmediato y aterrador. Antiguos hechizos de atadura que habían sido tejidos en las mismas piedras del castillo comenzaron a desmoronarse bajo el asalto de su voz, liberando energías mágicas que habían estado contenidas durante siglos y haciendo que los artefactos de todo el castillo cobraran vida con una intensidad peligrosa. Las barreras protectoras fallaron en secuencias en cascada que enviaron ondas de choque a través de las defensas sobrenaturales que habían mantenido el castillo oculto de la detección humana, mientras que, arriba de ellos, en el gran salón, los miembros del consejo se apresuraban a contener fuerzas mágicas que estaban fuera del control de cualquiera. Los guardias de Serafina fueron lanzados hacia atrás por la pura fuerza de la voz de Adrian, su fuerza sobrenatural inútil contra ondas sonoras que llevaban suficiente poder para destrozar montañas, pero la propia dama vampira resultó ser más resistente de lo esperado. Usando un amuleto mágico que había sido creado específicamente para defenderse de los ataques de las guardianas de la voz, resistió el asalto de Adrian el tiempo suficiente para lanzar su propio contraataque, enviando hechizos de atadura que se precipitaban hacia Sofía con precisión letal. La joven apenas logró esquivar los proyectiles mágicos, pero su movimiento evasivo la llevó directamente al camino de los guardias de Serafina, quienes se recuperaron lo suficientemente rápido como para agarrarla de los brazos y alejarla de Adrian a pesar de sus intentos cada vez más desesperados
por liberarse de las restricciones mágicas que Serafina estaba tejiendo a su alrededor. Lucian llegó a los túneles demasiado tarde para evitar la captura, pero a tiempo para presenciar el alcance total de lo que su hijo se había convertido cuando fue llevado más allá de todos los límites del control y la razón. La voz de Adrian había evolucionado más allá del mero sonido a algo que se acercaba a la pura creación y destrucción. Cada palabra que pronunciaba remodelaba la realidad a su alrededor de maneras que desafiaban todas las leyes conocidas de la magia. Pero su poder era inútil para salvar a la mujer que amaba de enemigos que habían planeado exactamente para esta contingencia. La vista de Sofía siendo arrastrada mientras gritaba su nombre llevó a Adrian al límite, y su último grito de rabia y desesperación derribó secciones enteras del sistema de túneles, mientras despertaba fuerzas mágicas en todo el castillo que habían estado latentes desde la era de las leyendas. Mientras las antiguas piedras se derrumbaban a su alrededor y las energías mágicas crepitaban en el aire como relámpagos, Lucian se dio cuenta con una claridad cristalina de que el enfoque cauteloso que había seguido durante siglos ya no era suficiente para proteger a las personas que amaba, y que la única forma de salvar tanto a su hijo como a Sofía podría ser abrazar el mismo caos y destrucción que el consejo más temía. La cámara donde Serafina mantenía prisionera a Sofía era un estudio de elegante crueldad. Sus paredes cubiertas de seda y sus muebles antiguos creaban una atmósfera de lujo refinado que hacía su cautiverio aún más devastador psicológicamente. Sofía estaba sentada en el asiento de terciopelo de la ventana, con grilletes de hierro en las muñecas, mirando los jardines iluminados por la luna, mientras su captora entretenía a los invitados en las habitaciones de abajo, sus risas y conversaciones subiendo a través del suelo de madera, como una burla a su desesperada situación. Llevaba 3 días prisionera desde el fallido intento de escape. 3 días preguntándose si Adrian estaba a salvo y si Lucian había sobrevivido a la ira del consejo después de que se conociera su desafío, y la incertidumbre le estaba carcomiendo la cordura como ácido. Lady Serafina la visitaba 2 veces al día con ofertas de una rendición cómoda, prometiendo que la sumisión al decreto del consejo sería rápida e indolora, que Sofía podría volver a su vida humana con solo los recuerdos más vagos de su experiencia sobrenatural, pero cada negativa parecía divertir en lugar de enojar a la noble vampira. En la tercera noche, cuando la desesperación la había llevado a examinar cada centímetro de su prisión en busca de alguna forma de escape, Sofía descubrió que la cámara tenía una historia que se conectaba directamente con el legado de su propia familia de maneras que nunca podría haber anticipado. Escondida detrás de una piedra suelta en la chimenea, había una bolsa de cuero que contenía los escritos más privados y peligrosos de Helena Nightingale, diarios que habían sido ocultados aquí durante los últimos días antes de que la gran guerra entre humanos y vampiros destrozara la alianza cuidadosamente mantenida que había pasado su vida construyendo. Helena había vivido en estas mismas habitaciones durante los últimos meses de su existencia mortal. Se dio cuenta Sofía mientras leía las entradas cada vez más desesperadas de su antepasada, trabajando frenéticamente para completar las salvaguardias mágicas que preservarían el linaje de las guardianas de la voz a través de los siglos oscuros que sabía que se avecinaban. Los diarios revelaban verdades que ni Lucian ni el Consejo entendían completamente sobre la naturaleza de la maldición de Adrian y el verdadero propósito detrás de su creación. Secretos que Helena había ocultado incluso a sus aliados más cercanos, porque el conocimiento era demasiado peligroso para confiarlo a cualquiera que pudiera ser corrompido por la ambición política o la agenda personal. La maldición que ataba la voz de Adrian no era simplemente un castigo infligido por una bruja vengativa, revelaban las últimas entradas de Helena,
sino una construcción mágica, cuidadosamente elaborada, que ella misma había ayudado a diseñar como un mecanismo de seguridad contra el caos venidero. El linaje de Adrian llevaba el potencial genético para las habilidades de guardiana de la voz, a pesar de su naturaleza vampírica, una combinación que teóricamente podría otorgarle poder sobre los sistemas mágicos, tanto sobrenaturales como humanos. Pero tal autoridad sin precedentes lo convertiría en un objetivo para cada facción que buscara controlar o destruir el frágil equilibrio entre los mundos. Elena había trabajado con la madre de Adrian e incluso con Morgantha la bruja para crear una maldición que ocultaría las verdaderas habilidades del joven príncipe hasta que fuera el momento adecuado para su revelación, usando la apariencia de un castigo vengativo para enmascarar lo que en realidad era un elaborado hechizo de protección diseñado para mantener a Adrian a salvo hasta que una descendiente del linaje de Elena pudiera desbloquear todo su potencial. La maldición nunca fue concebida para ser permanente, explicaban los diarios, sino más bien una crisálida que finalmente se transformaría en algo magnífico cuando se cumplieran las condiciones adecuadas. Esas condiciones requerían una guardiana de la voz que realmente entendiera el costo de la magia que manejaba y que estuviera dispuesta a sacrificar su existencia mortal para convertirse en algo completamente nuevo, ni humana ni vampiro, sino un puente entre los mundos con el poder de sanar las antiguas heridas que dividían a las especies. Elena había incorporado el ritual de transformación en la propia estructura de la maldición de Adrian, ocultándolo tan hábilmente que incluso siglos de investigación mágica no habían logrado detectar su presencia. Pero también había dejado instrucciones detalladas para su descendiente, que finalmente sería llamada a completar el trabajo que ella había comenzado. El ritual requería que la guardiana de la voz cantara los 7 versos de la canción vinculante completa, versos que habían sido esparcidos y ocultados por todo el mundo sobrenatural para evitar que nadie los ensamblara, hasta que llegara el momento adecuado. Y cada verso le costaría a la cantante algo irreemplazable, hasta que, al final, hubiera renunciado por completo a su naturaleza mortal. Sofía leyó estas revelaciones con creciente asombro y terror, comprendiendo que Elena había orquestado los acontecimientos a lo largo de los siglos para asegurar que este momento finalmente llegara, que cada dificultad y pérdida que el linaje de las guardianas de la voz había soportado era parte de un plan más grande diseñado para preservar a ambas especies de la destrucción mutua. El conocimiento era abrumador y liberador al mismo tiempo, porque significaba que su presencia en el castillo Blackthorn nunca había sido una coincidencia, sino el destino, que había sido moldeada por fuerzas más allá de su comprensión para cumplir un propósito que trascendía sus deseos y miedos personales. El intento de rescate de Adrian llegó como una fuerza de la naturaleza hecha manifiesto, su voz sin restricciones precediéndolo a través de la fortaleza de Serafina como un huracán de sonido puro que destrozaba ventanas y abollaba paredes con cada palabra que pronunciaba. El joven príncipe vampiro había evolucionado mucho más allá del hablante vacilante que Sofía había ayudado a entrenar, sus 3 siglos de comunicación reprimida, explotando en un torrente de poder que desafiaba todas las leyes naturales y principios mágicos que gobernaban la realidad. La piedra se desmoronaba a su orden mientras el metal se doblaba y retorcía como si fuera arcilla, y el propio aire parecía espesarse a su alrededor mientras su voz remodelaba las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Los guardias de Serafina intentaron desesperadamente detenerlo, usando armas y hechizos que habían sido forjados específicamente para combatir amenazas sobrenaturales. Pero la voz de Adrian se había convertido en algo que escapaba a su capacidad de contrarrestar o contener.
Cuando pronunció una sola palabra de destierro, los vampiros enemigos se encontraron lanzados a través de las paredes con una fuerza que aplastaba los huesos, y cuando cantó una nota de desvinculación, las restricciones mágicas simplemente dejaron de existir como si nunca hubieran sido creadas. La propia dama vampiro se enfrentó a él en el gran salón de su propiedad, sus propios considerables poderes reunidos para una batalla para la que se había estado preparando desde el momento en que capturó a Sofía, pero incluso los siglos de estudio mágico y astucia política de Serafina resultaron insuficientes contra la fuerza creativa en bruto en la que Adrian se había convertido. Su enfrentamiento sacudió los cimientos mismos de la propiedad, mientras, fuera de las ventanas, las fuerzas del Consejo de Vampiros rodeaban el edificio. El anciano Marius y sus seguidores, habiendo rastreado la firma mágica de Adrian a través de las defensas sobrenaturales que deberían haber ocultado la fortaleza de Serafina de la detección. En la habitación de la torre donde Sofía estaba prisionera, podía oír la batalla que se libraba abajo y sabía que el tiempo se estaba agotando para todos ellos, que pronto el consejo intervendría con métodos lo suficientemente brutales como para detener a Adrian sin importar el costo para los transeúntes inocentes. Las instrucciones de Helena eran claras sobre lo que tenía que suceder a continuación, pero el precio de seguirlas era casi demasiado terrible para contemplarlo, incluso en sus desesperadas circunstancias. La canción vinculante completa, que transformaría la maldición de Adrian en una bendición, requería que Sofía renunciara a su humanidad verso por verso, cada estrofa despojándola de otro aspecto de su naturaleza mortal, hasta que se convirtiera en algo que nunca antes había existido en la historia de ninguna de las dos especies. El primer verso le costaría la capacidad de envejecer y morir naturalmente, atándola a una existencia inmortal, pero dejándola esencialmente humana en todos los demás aspectos, mientras que el segundo le otorgaría un control consciente sobre la magia de las guardianas de la voz, al precio de no poder volver a vivir de forma segura entre los humanos comunes que instintivamente reconocerían su naturaleza sobrenatural. El tercer y cuarto verso remodelarían su forma física para sobrevivir a las energías mágicas que quemarían la carne mortal hasta los huesos, mientras que el quinto abriría su mente a la memoria colectiva de cada guardiana de la voz que hubiera existido, otorgándole un vasto conocimiento, pero amenazando su identidad individual con el peso de siglos de experiencia acumulada. El sexto verso la uniría permanentemente a la esencia de Adrian, creando una simbiosis mágica que amplificaría las habilidades de ambos, pero haría imposible la separación sin destruirlos a ambos, y el verso final completaría su transformación en la primera guardiana de la voz, un ser capaz de unir los mundos humano y vampírico, pero cambiado para siempre, más allá del reconocimiento de la mujer que una vez fue. Sofía comenzó a cantar incluso, mientras la batalla de Adrian con Serafina alcanzaba su clímax, su voz entretejiéndose en el caos del combate mientras realizaba el ritual que Helena había diseñado para salvar a ambas especies de las consecuencias de su antiguo odio. El primer verso la transformó de inmediato, la juventud y la vitalidad inundando su cuerpo, mientras la mortalidad se desprendía como una prenda desechada, y sintió como su perspectiva cambiaba a medida que la promesa de un tiempo infinito se extendía ante su conciencia. El segundo verso trajo un poder más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado previamente, un control consciente sobre melodías que podían remodelar la realidad misma. Pero con él vino el conocimiento de que nunca más podría caminar desapercibida entre los humanos a los que una vez llamó su gente. Cada verso subsiguiente le costó más
mientras le otorgaba habilidades que compensaban la pérdida, sus limitaciones humanas desapareciendo a medida que se convertía en algo sin precedentes, magnífico y completamente ajeno a lo que había sido solo unos minutos antes. La transformación alcanzó su culminación cuando Adrian rompió las defensas finales de Serafina y llegó a la torre donde Sofía cantaba las palabras antiguas que redefinirían para siempre la naturaleza de ambos. Su voz se unió a la de ella en perfecta armonía cuando llegó al séptimo y último verso, su poder combinado creando resonancias que destrozaron cada barrera mágica en la propiedad, mientras que afuera, las fuerzas del consejo se encontraron incapaces de avanzar contra el muro de sonido que rodeaba el edificio como una fortaleza hecha de música. La maldición de Adrian no se rompió bajo el asalto de la canción vinculante completa, sino que se transformó en algo magnífico y sin precedentes, su voz perdiendo su filo destructivo para convertirse en una herramienta de creación y sanación en lugar de caos y ruina. Donde antes sus palabras habían derribado techos y destrozado ventanas, ahora podían reparar la piedra rota y curar la carne herida, y el poder que lo había hecho peligroso se convirtió en la fuerza que finalmente sanaría las antiguas heridas entre las sociedades humana y vampírica. Sofía completó su propia transformación mientras las notas finales de la canción vinculante se desvanecían en el silencio. Su mortalidad humana, reemplazada por algo que no era ni mortal ni vampiro, sino que participaba de ambas naturalezas, de maneras que creaban posibilidades completamente nuevas para la cooperación entre las especies. Podía sentir la presencia de Adrian en su mente como una llama cálida que nunca se extinguiría, sus naturalezas mágicas ahora tan entrelazadas que la separación sería imposible. Pero en lugar de sentirse atrapada por este vínculo, lo experimentó como una liberación de la soledad que había definido sus existencias anteriores. Lady Serafina yacía inconsciente entre los escombros de su fortaleza destrozada, su propia magia habiendo sido abrumada por la fuerza combinada de sus habilidades transformadas, mientras que fuera de la propiedad, el anciano Marius y el consejo se encontraron frente a una situación para la que ninguno de sus antiguos precedentes los había preparado. Adrian ya no era la anomalía peligrosa que habían venido a contener, sino algo completamente nuevo que desafiaba sus categorías tradicionales de amenaza y control, y Sofía se había convertido en la primera guardiana de la voz en la historia registrada. Un ser cuya mera existencia sugería posibilidades de cooperación entre humanos y vampiros que habían sido descartadas como fantasías imposibles durante siglos. La batalla había terminado antes de que realmente comenzara, no porque un bando hubiera derrotado al otro, sino porque la naturaleza fundamental del conflicto había sido transformada por una magia más antigua y profunda que cualquier fuerza que el Consejo pudiera usar contra ella. En las secuelas de su transformación, mientras estaban juntos en las ruinas de la propiedad de Serafina, con sus voces todavía armonizando de maneras que hacían que el propio aire brillara con posibilidades, Sofía y Adrian se dieron cuenta de que no simplemente habían roto una maldición o escapado de la persecución política, sino que se habían convertido en la base de una relación completamente nueva entre los mundos humano y sobrenatural que ninguna de las dos especies se había atrevido a imaginar posible. Los meses que siguieron a su transformación vieron cambios extenderse por la sociedad vampírica con la fuerza inexorable de una avalancha. A medida que la noticia se difundía por las comunidades sobrenaturales de todo el mundo, de que las antiguas barreras entre la cooperación humana y vampírica finalmente habían sido superadas. La voz de Adrian, ahora capaz de crear en lugar de destruir, se convirtió en el instrumento a través del cual se podían forjar nuevos pactos entre especies que habían pasado siglos en mutuo temor y sospecha.
sus palabras llevando una autoridad mágica que podía vincular acuerdos a través de la división sobrenatural, de maneras que los tratados políticos nunca habían logrado. El papel de Sofía como guardiana de la voz evolucionó naturalmente desde su posición única como puente entre los mundos. Su naturaleza transformada le permitía servir como traductora y mediadora en negociaciones que habrían sido imposibles cuando se llevaban a cabo a través de los canales diplomáticos normales. El Consejo de Vampiros, enfrentado a la realidad de cambios que ya no podían prevenir ni controlar, reconoció a regañadientes que Adrian y Sofía representaban una evolución en lugar de una revolución, una progresión natural del desarrollo mágico que prometía estabilidad en lugar de caos para el equilibrio cuidadosamente mantenido que habían pasado siglos protegiendo. El anciano Marius demostró ser sorprendentemente adaptable a las nuevas circunstancias, su antigua sabiduría, reconociendo que la oposición a un cambio inevitable solo crearía la misma inestabilidad que el consejo más temía, y se convirtió en un aliado inesperado en el delicado proceso de reconstruir las relaciones entre nobles vampiros que habían sido enemigos durante generaciones. Lucian se lanzó a este trabajo diplomático con la energía de alguien a quien se le había dado una segunda oportunidad en la vida. Su alivio al ver a Adrian completo y feliz, proporcionando la motivación para esfuerzos que se extendían mucho más allá de la simple necesidad política hacia un deseo genuino de paz duradera entre las especies. El castillo de los Blackthorn se convirtió en un centro de aprendizaje y cooperación, donde jóvenes vampiros y humanos dotados estudiaban juntos bajo la guía de maestros que entendían tanto las tradiciones mágicas, mientras que Sofía establecía escuelas en toda Europa y América donde los descendientes de las guardianas de la voz podían ser identificados y entrenados de forma segura, lejos de las presiones políticas que habían destruido los intentos anteriores de educación sobrenatural. Adrian descubrió un amor por la enseñanza que sorprendió a todos los que lo habían conocido durante sus años de maldición. Su voz se convirtió en un instrumento de instrucción e inspiración, mientras ayudaba a preservar historias que casi se habían perdido durante los siglos de separación entre las comunidades humana y vampírica. Los momentos tranquilos que compartían por las noches, trabajando juntos en la misma lavandería donde su viaje había comenzado, proporcionaban anclas de felicidad personal en medio del trabajo más amplio de remodelar dos civilizaciones. Y sus voces mezclándose en armonía mientras cantaban las canciones de cuna, que lo habían iniciado todo, creaban una magia que sanaba en lugar de dañar, que construía en lugar de destruir. A través de las ventanas de esa habitación familiar, podían ver a los niños jugando en los jardines del castillo, la primera generación de humanos y vampiros, en crecer juntos en amistad en lugar de miedo. Y la vista los llenaba a ambos de esperanza por un futuro que sus sacrificios habían hecho posible. Lucian a menudo los observaba desde el umbral durante estos momentos de tranquilidad. Ya no era el rey desesperado que había estado dispuesto a encarcelar a alguien para proteger a su hijo, sino un padre que había aprendido que el verdadero amor a veces requiere el coraje de dejar ir y confiar en poderes más grandes que el control político o la autoridad parental. La transformación que había salvado a Adrian y Sofía también había liberado a Lucian de siglos de culpa y desesperación, permitiéndole convertirse en el líder que su pueblo necesitaba para la nueva era que estaban construyendo juntos, en lugar del guardián de viejos miedos y odios antiguos que ya no servían a ningún propósito constructivo. A medida que las estaciones cambiaban y su trabajo se expandía a regiones que nunca habían conocido la paz entre las especies, Sofía y Adrian comenzaron a comprender que su historia de amor personal se había convertido en algo más grande que ellos mismos,
un símbolo de posibilidad que daba esperanza a otros que soñaban con tender puentes sobre divisiones aparentemente imposibles a través de la paciencia y la comprensión en lugar de la fuerza y la coerción. Habían pasado 6 meses desde la noche que lo cambió todo, y el castillo de los Blackthorn se parecía poco a la fortaleza de sombras y silencio que había sido cuando Sofía cruzó por primera vez sus imponentes puertas, con nada más que una maleta y nerviosas esperanzas sobre el cuidado de lo que pensaba que era un niño con mutismo selectivo. Los pasillos que una vez habían resonado con el vacío, ahora vibraban con risas y conversaciones, mientras jóvenes vampiros y humanos se movían entre aulas, donde estudiaban juntos, bajo la guía de maestros, que entendían tanto las tradiciones mágicas como las preocupaciones mortales. El gran salón, donde el Consejo de Vampiros había pronunciado una vez su dura sentencia, se había transformado en una biblioteca y espacio de reuniones, donde representantes de ambas especies se reunían regularmente para discutir asuntos de interés mutuo, sus debates animados pero respetuosos, de maneras que habrían sido imposibles durante los siglos de separación y sospecha que habían definido las relaciones entre sus pueblos. Adrian había descubierto dentro de sí un don para la enseñanza que sorprendió a todos los que lo habían conocido durante sus años de maldición. Su voz se convirtió en un instrumento de educación e inspiración mientras ayudaba a preservar las historias y tradiciones que casi se habían perdido durante el oscuro período en que los vampiros se retiraron por completo del contacto humano. Sus clases atraían a estudiantes de toda Europa y más allá, jóvenes ansiosos por aprender sobre el patrimonio interconectado de las civilizaciones humana y vampírica de alguien que había vivido gran parte de esa historia y podía hablar de ella con la autoridad de la experiencia personal en lugar del mero estudio académico. Sofía se encontró adaptándose a la inmortalidad con una gracia que la asombraba. La naturaleza abrumadora de su transformación, asentándose gradualmente en algo que se sentía natural y correcto, mientras establecía escuelas en todo el mundo, donde los descendientes de las guardianas de la voz podían ser identificados y entrenados en entornos que priorizaban la seguridad y la comprensión sobre la ventaja política o el beneficio personal. Su trabajo la llevaba lejos del castillo durante semanas, pero el vínculo mágico que compartía con Adrian significaba que la distancia nunca podría separarlos realmente. Su conexión permaneciendo fuerte, sin importar los kilómetros entre ellos, y proporcionando consuelo durante los desafiantes primeros días de construcción de instituciones que no tenían precedentes históricos para guiar su desarrollo. Las escuelas de las guardianas de la voz se convirtieron en refugios para jóvenes que siempre se habían sentido diferentes sin entender por qué, lugares donde podían aprender a controlar habilidades que de otro modo los habrían vuelto locos o los habrían convertido en objetivos de fuerzas sobrenaturales que buscaban explotar sus dones para fines egoístas. Cada escuela se construyó según los principios que Helena Nightingale había esbozado en sus diarios ocultos, diseñadas no solo para enseñar habilidades mágicas, sino para fomentar el tipo de sabiduría y madurez emocional que permitiría a las guardianas de la voz usar su poder de manera responsable en lugar de ser corrompidas por él, como les había sucedido a tantas en generaciones anteriores. La transformación de Sofía le había dado acceso a los recuerdos colectivos de cada guardiana de la voz que había existido, y se basó en este vasto repositorio de experiencia para crear planes de estudio que equilibraban la formación práctica con la instrucción ética y el contexto histórico, que ayudaba a los estudiantes a comprender su lugar en la historia más amplia de la cooperación humano-sobrenatural.
Las implicaciones políticas de su trabajo se extendieron mucho más allá de la educación, ya que los nobles vampiros que una vez habían visto la cooperación entre humanos y vampiros como una fantasía peligrosa, comenzaron a reconocer las ventajas prácticas de la asociación sobre el conflicto perpetuo. Se negociaron acuerdos comerciales que permitían a los vampiros proporcionar servicios para los que su naturaleza inmortal los hacía excepcionalmente calificados, mientras que los humanos ofrecían recursos e innovaciones de los que la sociedad vampírica había estado aislada durante sus siglos de aislamiento. El secreto cuidadosamente mantenido que había protegido a las comunidades de vampiros durante tanto tiempo comenzó a evolucionar hacia algo más sofisticado, un sistema de divulgación controlada que permitía una mayor integración sin dejar de proteger a ambas especies del caos que una revelación total podría causar entre poblaciones no preparadas para tal conocimiento. La voz de Adrian jugó un papel crucial en estas negociaciones, sus palabras llevando una autoridad mágica que podía vincular acuerdos de maneras que hacían que los protocolos diplomáticos tradicionales parecieran primitivos en comparación, y su presencia en las ceremonias de tratados se convirtió en un símbolo de la nueva era que estaba surgiendo de las cenizas de antiguos prejuicios y miedos. Lucian se encontró más ocupado de lo que había estado en siglos. Su papel se expandió de rey vampiro regional a algo más parecido a un embajador internacional a medida que otras comunidades sobrenaturales buscaban aprender del éxito de la cooperación entre humanos y vampiros que florecía en su territorio. La transformación de su relación con Adrian le trajo una profunda satisfacción personal al ver a su hijo convertirse en el líder que siempre había tenido el potencial de ser una vez liberado de la maldición que había definido su temprana existencia. La culpa y la desesperación que habían llevado a Lucian a considerar encarcelar a Sofía en contra de su voluntad habían sido reemplazadas por el orgullo por los logros de su hijo y la gratitud por los sacrificios que habían hecho posible la libertad de Adrian, y a menudo se maravillaba de lo mucho más rica que se había vuelto su vida familiar ahora que Adrian podía hablar libremente sobre sus pensamientos y sentimientos en lugar de estar atrapado en un silencio perpetuo. El ritual vespertino, que se había convertido en su momento favorito del día, comenzaba como siempre, con Sofía y Adrian reuniéndose en la lavandería que tenía tanto significado en su historia compartida. Sus voces uniéndose en las canciones de cuna que habían iniciado su viaje hacia la comprensión y el amor. La habitación en sí había sido restaurada después del daño mágico causado por los primeros intentos de Adrian de hablar, pero la habían mantenido deliberadamente simple y funcional en lugar de transformarla en algo más grandioso, ambos encontrando consuelo en el familiar entorno doméstico donde su relación había comenzado a desarrollarse. Sus voces se mezclaban ahora con una facilidad nacida de meses de práctica y la profunda conexión mágica que unía sus naturalezas, creando armonías que parecían resonar a través de las mismas piedras del castillo y llenar cada rincón con una música que hablaba de sanación en lugar de destrucción, de construir en lugar de derribar las barreras que una vez parecieron insuperables. La magia que creaban juntos había evolucionado mucho más allá de los experimentos desesperados de sus primeros días a algo hermoso y con propósito. Sus habilidades combinadas les permitían tejer hechizos de protección y prosperidad que beneficiaban a todos los que vivían bajo la influencia del castillo y se extendían lejos en el campo circundante, donde las comunidades humanas y vampíricas estaban aprendiendo a coexistir de maneras que sus antepasados nunca hubieran creído posibles. Mientras trabajaban juntos doblando la ropa que representaba la realidad mundana subyacente a todos sus logros mágicos,
Sofía a menudo reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida desde el día en que respondió al anuncio de Lucian para un puesto de niñera. Cómo la mujer que había sido entonces nunca podría haber imaginado el extraordinario destino que le esperaba en este antiguo castillo lleno de secretos y habitantes sobrenaturales. La deuda estudiantil y la incertidumbre profesional que una vez parecieron los problemas más importantes de su mundo, ahora se sentían como recuerdos de la vida de otra persona, reemplazados por responsabilidades y oportunidades que se extendían a través de siglos y continentes de maneras que hacían que sus antiguas preocupaciones parecieran casi pintorescas en comparación. Sin embargo, a pesar del vasto alcance de su nueva existencia, descubrió que los momentos que más atesoraba eran estos momentos de tranquilidad con Adrian, cuando podían simplemente estar juntos sin el peso de su misión más grande presionándolos, cuando sus voces podían crear armonía por sí misma en lugar de para lograr algún objetivo diplomático o educativo. Adrian había asumido su voz restaurada con una gracia notable. Sus siglos de silencio forzado le habían enseñado a valorar la comunicación de maneras que hacían que cada palabra que pronunciaba se sintiera deliberada y significativa, y su don para contar historias se había convertido en una de sus herramientas más poderosas para cerrar la brecha entre la comprensión humana y vampírica. Durante sus sesiones vespertinas, a menudo compartía historias de su larga existencia, relatos de eventos históricos que había presenciado y personas que había conocido durante los siglos en que solo podía observar en lugar de participar. Y Sofía encontraba estas narrativas infinitamente fascinantes como ventanas a un mundo que era simultáneamente antiguo y notablemente relevante para sus circunstancias actuales. Los niños que podían ver a través de la ventana de la lavandería representaban el futuro que estaban trabajando para construir, la primera generación de humanos y vampiros en crecer juntos como amigos y compañeros de clase, en lugar de como enemigos naturales, separados por el miedo y la ignorancia. Algunos de estos niños eran jóvenes vampiros cuyas familias se habían mudado al castillo para aprovechar las oportunidades educativas y la estabilidad política que ahora ofrecía el territorio de Lucian, mientras que otros eran humanos cuyo linaje de guardianes de la voz u otros dones mágicos los convertían en candidatos naturales para el plan de estudios integrado que se había convertido en la contribución distintiva del castillo a la educación sobrenatural. Verlos jugar juntos con la facilidad inconsciente de la infancia, corriendo por los jardines en juegos que habrían sido imposibles cuando la estricta separación entre las especies era la norma, llenaba tanto a Sofía como a Adrian de esperanza por un futuro donde la cooperación, en lugar del conflicto, sería la característica definitoria de las relaciones entre humanos y vampiros. Sus risas se escuchaban en el aire de la tarde, como un contrapunto a las canciones de cuna que salían por la ventana de la lavandería, creando una sinfonía de voces que parecía encarnar todo lo que habían trabajado y sacrificado para lograr. La presencia de Lucian en el umbral se había convertido en una parte tan importante de su rutina vespertina como las propias canciones. El rey vampiro encontraba consuelo al observar a su hijo y a la mujer que se había convertido en la salvación de su familia, mientras compartían los simples momentos domésticos que habían sido imposibles durante los años de maldición de Adrian. La transformación en el propio carácter de Lucian había sido casi tan dramática como los cambios en Adrian y Sofía. Su desesperada necesidad de controlar y proteger había evolucionado hacia algo más maduro y confiado a medida que aprendía a encontrar seguridad en la fortaleza, en lugar de en la ilusión, de un poder absoluto sobre circunstancias que, en última instancia, estaban más allá de la capacidad de cualquier individuo para dirigir.
Las presiones políticas que una vez lo llevaron a considerar encarcelar a Sofía en contra de su voluntad, ahora parecían las acciones de una persona diferente, alguien cuyo miedo y aislamiento habían distorsionado su juicio de maneras que hacían imposible sostener el amor y la confianza genuinos. El padre en el que se había convertido era alguien que podía enorgullecerse de la independencia y los logros de su hijo en lugar de verlos como amenazas a un control cuidadosamente mantenido, alguien que podía apreciar el sacrificio y la transformación de Sofía sin sentirse amenazado por el vínculo que compartía con Adrian o celoso de la atención que ese vínculo requería de ambos. Su propia relación con ambos se había profundizado y madurado con el paso de los meses, evolucionando desde la desesperada alianza de sus primeros días a algo que se parecía al tipo de conexiones familiares que siempre había deseado, pero que nunca había sabido cómo crear cuando su hijo estaba atrapado en el silencio y sus propias emociones estaban dominadas por la culpa y la frustración. El castillo, que una vez se sintió como un mausoleo para sueños muertos, se había convertido en un hogar en el sentido más verdadero, lleno de voces, risas y el tipo de actividad con propósito que hacía que la existencia inmortal se sintiera significativa en lugar de meramente interminable. Las recepciones diplomáticas y las conferencias educativas que traían visitantes de todo el mundo a sus puertas eran fuentes de satisfacción y orgullo en lugar de males necesarios que debían soportarse, porque representaban los frutos de sacrificios que se habían hecho voluntariamente, en lugar de políticas impuestas por la necesidad política o el miedo a consecuencias fuera de su control. Mientras escuchaba a Adrian y Sofía cantar juntos en la habitación donde todo había comenzado, Lucian a menudo se encontraba pensando en la noche en que Adrian había pronunciado por primera vez el nombre de Sofía y había hecho añicos cada trozo de cristal en el castillo con la fuerza de emociones que habían sido reprimidas durante 3 siglos. Cómo ese momento de destrucción había sido en realidad el comienzo de la creación de maneras que ninguno de ellos había entendido en ese momento. La armonía que creaban ahora era la antítesis de ese caos inicial, sus voces mezclándose de maneras que construían en lugar de derribar, que sanaban antiguas heridas en lugar de abrir otras nuevas, que prometían un futuro donde diferentes especies podrían encontrar un terreno común en lugar de un conflicto eterno. La magia que fluía de sus habilidades combinadas se había convertido en una piedra angular del nuevo mundo que estaban construyendo juntos, una prueba de que la cooperación no solo era posible, sino activamente beneficiosa para todos los involucrados de maneras que la competencia y la sospecha nunca podrían igualar. Sus voces subían y bajaban en melodías que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres guardianas de la voz que nunca habían conocido el verdadero significado de lo que estaban preservando, canciones que llevaban dentro las claves para la comprensión y la cooperación que habían esperado siglos, el momento adecuado y las personas adecuadas para desbloquear su potencial. La luz del atardecer que entraba por la ventana de la lavandería parecía danzar en armonía con su música, creando patrones de sombra e iluminación que cambiaban con cada nota y frase, mientras que afuera, en los jardines, los juegos de los niños continuaban como un acompañamiento natural a las antiguas melodías que hablaban de esperanza en lugar de desesperación, de construir puentes en lugar de mantener muros, de encontrar armonía entre voces que una vez solo se habían alzado con ira o miedo. El futuro se extendía ante ellos con infinitas posibilidades,
ya no limitado por las restricciones que habían definido las relaciones entre humanos y vampiros durante siglos, sino abierto a lo que pudieran imaginar y construir juntos a través del paciente trabajo de la comprensión y la magia que fluía cuando diferentes voces elegían cantar en armonía en lugar de discordia.